Chini es rector de la Universidad Nacional de Guillermo Brown de Adrogué. Sí. Reitero, de la Universidad Guillermo Brown de Adrogué. Domenichini, Daniela Ballester aquí, Julián Guarino, los saludamos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, no sé si estuve escuchando las explicaciones del vocero presidencial recién al aire, entiendo que sí estaba en línea. Bueno, ¿y qué piensa sobre esto que decía Adorni? La verdad que son expresiones por lo menos erróneas y también, me animo a decir, falaces, ¿no? Hay que aclarar dos puntos en todo lo que ustedes estaban contando. El primero es, las universidades nacionales atravesamos una situación crítica, dado el ahogo presupuestario que el gobierno nacional viene realizando en por lo menos 5 puntos que son los que llevaron a convocar a la marcha federal del día martes 23 de abril, una marcha contundente, masiva, donde una porción muy importante de la ciudadanía marchó en defensa de la universidad pública, que era la única consigna que teníamos, y que no solo se marchó en Buenos Aires, sino que más de 1 millón de personas salieron en todo el país a expresarse. Quiero decir, esos 5 puntos que tienen que ver con el salario de nuestros docentes y no docentes y la pérdida del poder adquisitivo real comparado con la inflación de estos últimos 5 meses, que tiene que ver con el ahogo presupuestario a todas las políticas de ciencia y tecnología que se llevan adelante, muchas en el marco de nuestras universidades nacionales, que tiene que ver con la actualización de las becas para los estudiantes, que tiene que ver con el parate absoluto de las obras de infraestructura que las universidades veníamos realizando, y que obviamente el punto más urgente tiene que ver con la partida de gasto de funcionamiento, que es la parte del presupuesto que nos permite llevar el día a día, pagar tarifas, pagar alquileres, hacer mantenimiento, es decir, abrir y cerrar las aulas de la universidad. Ninguno de estos puntos ha tenido un abordaje propositivo por parte del gobierno nacional, ni antes de la marcha ni después de la misma. Quiero decir, no hubo ninguna propuesta concreta realizada al conjunto de las universidades, es decir, al Consejo Interuniversitario Nacional, por parte del gobierno. Lo que hubo fue, desde un primer momento, un intento de deslegitimar a las universidades nacionales, primero diciendo que se adoctrinaba, segundo diciendo que el problema era la no auditoría, tercero diciendo que la situación presupuestaria de ahogo no existía. Recuerdo al mismo Adorni diciendo, no sé de qué me preguntan, está garantizada el presupuesto y demás. La verdad que luego de la marcha tuvieron que cambiar el discurso, tuvieron que reconocer que hay una situación presupuestaria muy compleja, donde las universidades recibimos la misma cuota de gasto de funcionamiento en marzo del 2024 que en enero del 2023, con más de un 350% de inflación acumulada. ¿Qué es lo que pasó después de la marcha? Hubo una reunión donde el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano recibieron las autoridades del CIM y no realizaron ninguna propuesta concreta. Lo único que ratificaron fue una posible actualización de un 70% en esta partida de gasto de funcionamiento, que había sido anunciada con bastante mala intención 2 días antes de la marcha, en función de quitarle volumen a lo que iba a ser una movilización contundente y masiva. Rector, ¿cuál era? sí, quiero preguntarle a propósito de eso que usted está marcando. El gobierno dejó trascender estas reuniones, dijo que se iba a avanzar con interlocución, obviamente dividida en función de cada una de las universidades. Quiero preguntarle si ustedes están pensando que el gobierno hace esto de una forma intencional para dividir a quienes están al frente de las distintas universidades nacionales, de girarle, por ejemplo, recursos a la UBA y no girárselos a un grupo muy importante de universidades nacionales. Si piensan que no gira los recursos directamente para evitar un efecto presupuestario, que vemos que muchas veces el gobierno, en este caso hace apenas 1 hora, el ministro anunció nuevamente superávit, pero claramente muy ajustado en términos de los gastos que tiene, o si hay una actitud de disciplinamiento directamente al sector. Bueno, creo que hay un poco de las dos cosas. Me parece que se inicia con una mirada de prejuicio hacia el sistema universitario, de no valoración hacia lo virtuoso y a todo lo que genera la universidad pública en Argentina, donde no solo se forman profesionales con excelencia académica, sino que se investiga, se genera conocimiento, se transfiere ese conocimiento al medio. Pero aprovecho tu pregunta para ir al segundo punto. El primero que quiero dejar claro es, hay 5 ejes de reclamo concreto
que no han sido abordados ninguno de ellos para el gran conjunto de las universidades nacionales y que solo ha sido abordado uno de ellos en el marco de la Universidad de Buenos Aires. El segundo punto es el gobierno, todos los gobiernos en el marco de su Secretaría de Políticas Universitarias tienen diálogo con los rectores y hay programas de acompañamiento y desarrollo específico. ¿Qué significa esto? Sí. Es cierto que no todas las universidades somos iguales, no todas investigamos lo mismo, no todas desarrollamos las mismas carreras. Claro. En ese marco, ¿qué hace el gobierno? Bueno, apunta y financia investigación específica o una escuela de formación profesional en el marco de una región que lo necesite. Digo, sobre los programas de asignación específica siempre ha existido un diálogo unilateral del gobierno con las universidades y el apoyo o el financiamiento específico. Sobre el presupuesto base, esto es decir, sobre el presupuesto que vota el Congreso de la Nación, uno de los grandes problemas por el cual estamos en esta situación es, al no haber ley de presupuesto 2024, se prorrogó la del año pasado. Como lo explicábamos, tenemos las partidas congeladas a el año 2023. La verdad que sobre el presupuesto base es histórico, es tan histórico como negativo que se realice una discriminación en función de alguna universidad y el resto no. Bien, porque la inflación del 300%, y esto quiero dejarlo claro, lo que hizo el gobierno ayer es reconocer que las universidades teníamos razón, que la partida de gasto de funcionamiento está desactualizada por lo menos en un 300% en estos meses ya más, porque la inflación siguió acumulándose, y entonces es necesaria la actualización inmediata en ese porcentaje de todas las universidades nacionales. Bien. Y esto es responsabilidad del gobierno, también lo quiero dejar claro, porque no sé si el gobierno intenta dividir o no, yo lo que creo es que intenta bajarle la discusión, entonces capaz que entiende que en el acuerdo con la universidad más grande del sistema, más visible, pero la verdad es que la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de dar una respuesta al sistema universitario es del gobierno nacional. Domenicini, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa, tema importantísimo.